En esta clase vamos a tratar de explicar lo que son los conjuntos numéricos, más que todo a manera de retroalimentación, ver ahí alguna teoría de cada conjunto y la representación numérica de cada uno de ellos, para tener noción de lo que vamos, de las operaciones que vamos a trabajar, ya sea con los intervalos y directamente cuáles son las operaciones que vamos a realizar con dichos intervalos. Pero para ello necesitamos recordar algo acerca de los conjuntos numéricos. Desde su surgimiento, los conjuntos numéricos fueron clasificados como, tenemos la primera clasificación, los números naturales, que se representan mediante este símbolo, la n. Su definición exacta hace énfasis en la utilidad para contar, iniciando desde el 1 hasta el infinito positivo. Una característica importante es que se clasifica como un conjunto discreto. ¿A qué se refiere? Entre dos números naturales consecutivos no existe otro número natural. ¿Qué significa? Los valores que podemos tomar como números naturales serían 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta llegar al más infinito. Ahora bien, vamos a hacer una distinción. Para empezar, el primer valor de los números naturales sería el número 1, es a partir del cual empezamos a contar. Entonces, en la recta real, bueno, en este caso la recta numérica, nosotros tendríamos esa representación. Empezaríamos a ubicar los valores desde 1 hasta el infinito positivo. La aclaración que nos hace acá, o esta propiedad de los números naturales, que son un conjunto discreto, significa que entre el 3 y el 4 no tenemos ningún número natural, es decir, acá en el centro no existe ningún número natural, porque cualquiera diría, ahí están los decimales. No, en los números naturales no existían los números decimales. En este caso, tendríamos que decir que son un conjunto discreto porque entre dos números, y esto es importante, consecutivos, no existe más. Pero si nosotros tomamos como referencia el 6 y el 9, pues entre estos dos valores tenemos dos números que sería el 7 y el 8. Acá sí, pero cuando son consecutivos no podemos decir que entre ellos existe una cantidad específica de números naturales, porque en realidad no existe ningún número natural entre dos números consecutivos. Tenemos también los números enteros, que se representa por esta letra Z mayúscula. Surgen como números opuestos a los números positivos. Hasta este punto, aquellos que se les había nombrado como naturales, tomando un punto de referencia llamado el cero. Por lo tanto, los valores negativos, el 0 y los positivos. Bueno, los números enteros se clasifican como un conjunto discreto, es decir, al igual que los naturales, entre dos números, pero en este caso enteros, consecutivos, no existe otro valor entero. La representación de los números enteros sería esa. Numéricamente vamos desde menos infinito hasta completar los números negativos, el 0 que sería la referencia, y a la derecha del 0 que tendríamos todos los números positivos que ya habíamos dicho que eran los mismos números naturales. Ahora bien, si nos ubicamos en la recta real o en la recta numérica, en este caso lo único que agregamos es el 0 como punto de referencia y los números negativos. La aclaración que nos hace del conjunto discreto. Son un conjunto discreto porque entre dos números consecutivos, por ejemplo el menos 2 y el menos 1, entre esos dos valores no existe otro valor entero. Ahora bien, si tomamos el menos 4 y el 3, pues prácticamente entre estos dos valores sí tenemos números enteros, que serían el 3, el 2, perdón, el menos 3, el menos 2, el menos 1, 0, 1 y 2. Acá sí, entre esos dos valores, menos 4 y 3, sí tendríamos valores enteros, pero entre dos valores consecutivos, como por ejemplo el 3 y el 4, entre esos dos valores no podemos tener
ningún otro valor. Únicamente si tenemos una distancia significativa, en este caso desde menos 4 hasta 3, sí existen números enteros, pero entre dos números consecutivos no tendríamos ningún número entero. Continuando, tenemos los números racionales, que se representa por la letra Q mayúscula. En este caso, los números racionales es la composición que se da cuando se dividen dos valores enteros, es decir, todas las fracciones y todos los números decimales que dependen de una división. Recordemos de que cuando se resuelve una división, cuando la división es exacta o cuando no se puede simplificar del todo, nos queda una fracción. O cuando resolvemos la fracción también nos queda un número decimal, pero en este caso las fracciones y los decimales tendrían que depender de una división para cumplir con ser números racionales, porque exactamente la palabra racionales proviene de la palabra razón, que sabemos que una razón es una división. Ahora bien, los números racionales se caracterizan por ser un conjunto continuo, ya que entre dos valores racionales consecutivos, eso es importante, existe una cantidad infinita de valores decimales. Acá sí ya no continúa la propiedad que tenían los números naturales y los números enteros, porque ya entre dos números racionales ya tenemos una cantidad infinita de valores. Ahora bien, tenemos por acá una representación. Como conjunto, los números racionales se representan como una fracción o una división entre dos valores enteros, en donde A y B pertenecen al conjunto de los números enteros, pero B no puede ser igual que 0, es decir, ese valor de B no podría ser 0 porque si no tendríamos, al resolver esa división, tendríamos un error matemático porque sabemos de que no podemos resolver una división entre 0 o el divisor no puede ser 0. Ahora bien, una representación gráfica sería la siguiente. Si tenemos esos valores desde 0, 1, 2 y 3 y queremos representar los valores racionales, podríamos tomar en cuenta los números consecutivos. Por ejemplo, entre 0 y 1, acá, como podemos ver, se nos parte o ese segmento se parte en 4 partes iguales, que corresponde, en este caso, la primera parte, que sería un cuarto, la segunda parte serían 2 cuartos y la tercera parte sería 3 cuartos, terminando acá con los 4 cuartos. Y sabemos que 4 entre 4 pues es 1. Ahora bien, pero entre dos números consecutivos no solamente podemos obtener esas 4 partes iguales, también podemos obtener 2 partes iguales, que conocemos, en este caso, acá tendríamos, si acá tenemos 1, acá tendríamos 1.5, exactamente la mitad entre 1 y 2. Ahora bien, ¿pero qué sucede si ese segmento se divide en 3 partes iguales, en donde cada parte equivale a 1/3, 2/3, y en este caso acá se completarían los 3/3? Vaya, pero en este caso específico nosotros tendríamos una representación como la siguiente. Estaríamos hablando de un decimal como 2.33333 y así sucesivamente. Y acá estaríamos hablando de un decimal como 2.6666666 y así sucesivamente. Entonces, esos números que se encuentran entre dos números enteros, o acá directamente les podemos llamar números racionales, esos números decimales me representan a los números racionales. De igual forma que esas fracciones también me representan a los números racionales. Lo único que tenemos que recordar
que tanto estos decimales como esas fracciones dependen de una división, y eso es lo importante. Podemos decir que un decimal es racional siempre y cuando el decimal depende de una fracción. Como por ejemplo, si hablamos de un medio, todos sabemos que es 0.5. Entonces, ese decimal es un número racional porque depende de una fracción o de una división. Sabemos que una fracción es una división indicada. También podríamos hablar de, en este caso, 3 medios, que sería 1.5, que sería el valor que tenemos por acá, y así sucesivamente. También ese valor que depende, en este caso, de dividir 8 sobre 3. Si dividimos 8 sobre 3, nosotros tendríamos como resultado 2.6666 y así sucesivamente. ¿Cómo podemos obtener lo que es 2.3333? En este caso lo obtendríamos si dividimos 7 sobre 3. Acá obtenemos 2.3333 y así sucesivamente. Entonces, estos decimales pertenecen a los números racionales porque prácticamente dependen de una fracción y la fracción depende de una división. Entonces, así podemos trabajar lo que son los números racionales. Los números racionales son decimales y también son fracciones. Pero recordemos que los decimales en sí tienen su clasificación, que lo vamos a ver más adelante porque depende de la aproximación que se trabaje. Bueno, continuando, tenemos lo que son los números irracionales, que se representa por este símbolo, la letra Q mayúscula con un apóstrofo. La definición más sencilla, porque hay muchas definiciones acerca de los números racionales, pero la más sencilla la podemos entender como todos aquellos valores decimales no periódicos que no dependen directamente de una división. Es decir, se tiene un número irracional si este no es racional. Veamos, si recordamos un poco, cuando tenemos 7 tercios, nos daba como resultado 2.3333 y así sucesivamente. Ahí tenemos un decimal periódico. Ahora bien, si tenemos un decimal exacto, podría ser un octavo. Sabemos que un octavo nos da como resultado 0.125 y prácticamente este es un decimal exacto. Entonces, estos decimales nosotros los trabajamos como números racionales. No serían números irracionales. ¿Por qué? Porque el decimal, acá tenemos un decimal periódico, pero depende de una fracción. Y en el caso de este decimal exacto, que también depende de una fracción o de una división. Entonces, esos decimales serían considerados como números racionales. Entonces, ¿cuándo vamos a considerar a los números irracionales? Sencillo, los números irracionales lo podemos clasificar como aquellos valores de x, tomemos en cuenta que x puede adoptar cualquier valor, pero tal que esos valores de x no pertenezcan a los números racionales, es decir, no puede ser un número racional. En este caso, antes de ver los ejemplos acerca de los números racionales, vamos a definir una parte. Como sabemos, tenemos los decimales. Los decimales pueden considerarse como números racionales. ¿Cuándo vamos a considerar decimales como números racionales? Sencillo, un decimal será un número racional cuando tengamos un decimal exacto.
cuando tengamos un decimal, en este caso periódico, y recordemos que los decimales periódicos se dividen en dos, los que son puros y mixtos. En este caso, acá tendríamos los decimales, serían racionales siempre y cuando son decimales exactos y decimales periódicos, ya sea puros o mixtos, cuando los decimales serán irracionales. ¿Cuándo podremos clasificar a un decimal como un número irracional? Sencillo. Los números decimales irracionales son aquellos no periódicos. Esos serían los números irracionales, aquellos que son no periódicos. ¿Cómo vamos a identificar a los no periódicos? Sencillo. Un ejemplo de decimal no periódico serían todos los números, todos los radicales que se representan a través de un número decimal no periódico. Todos los resultados de los radicales son decimales no periódicos. En este caso, la raíz de 2 sería un número irracional, la raíz de 3 también sería un número irracional, la raíz de 5 sería un número irracional. ¿Por qué no tomamos en cuenta la raíz de 4? Porque la raíz de 4 sería 2 y el 2 es un número entero. Entonces, en este caso, no podríamos clasificarlo como número irracional. Otro caso serían las constantes matemáticas, como la base E de Euler, que se va a estudiar más adelante, que tiene un valor decimal no periódico de 2.7182 y muchos decimales más. También tenemos la constante pi, que en este caso adopta un valor de 3.1415 y más decimales. En efecto, sería un decimal no periódico. Y tenemos otra constante que sería el número áureo o el número de oro, que se representa mediante esta, si bien es cierto, es una fracción, pero dentro de la fracción tenemos un radical, y al tener un radical significa que el resultado será un decimal no periódico, aunque estemos dividiendo, pero como aparece un radical, el resultado será un decimal no periódico, y al ser un decimal no periódico, entonces se clasifica como un número irracional. Ahora bien, como estamos trabajando con decimales, vamos a ver las aproximaciones decimales. Cuando se maneja o se opera con decimales, existe en muchas ocasiones la necesidad de usar decimales con infinitas cifras. Se sabe que las siguientes expresiones decimales de un número se reducen a los siguientes tipos, y acá los tenemos: los decimales exactos, los decimales periódicos puros, periódicos mixtos y prácticamente los infinitos no periódicos. De esas tres, las tres primeras columnas son clasificados como números racionales y solo la última columna sería clasificado como números irracionales. En este caso, vean, acá tenemos decimales exactos, acá tenemos decimales periódicos puros. ¿Por qué son periódicos puros? Recordando un poquito, porque el periodo se mantiene desde el inicio, y son periódicos mixtos porque al inicio no se cuenta con un periódico específico, es decir, acá tenemos ese 0.42, 42 no es parte del periodo, y después de 42 empieza el periodo que es 123, 123 y así sucesivamente. En este caso, este decimal acá está equivocado, ese sería un periódico puro porque desde el inicio se empieza a formar el periodo. Ese, vean, acá 34 no es parte del periodo, el periodo sería 49, 49, 49 y así se va a repetir infinitamente. Pero 34 como no es parte del periodo, entonces es mixto, porque al inicio no se empieza con el periodo. De igual forma acá, 23 no es parte del periodo, pero después tenemos 21, 21, en donde sí sería parte del periodo, por lo tanto, ese sería un periódico mixto. Y ahora bien,
En los infinitos no periódicos pues tendríamos lo que son las raíces cuadradas y también las constantes matemáticas. En este caso la primera, si recordamos, tendríamos lo que es la raíz de 2. Vean, acá tendríamos la raíz de 2, acá tendríamos la raíz de 2 sobre 2, acá tendríamos lo que es pi, y acá tendríamos la base E de Euler, que serían constantes matemáticas estas dos, y también acá tendríamos números radicales que representan lo que son, en este caso, decimales no periódicos. Entonces, así podemos clasificar a los números racionales. Los números racionales son decimales exactos, periódicos puros, periódicos mixtos. En cambio, los números irracionales son aquellos que no tienen un periodo, es decir, son infinitos porque, vean, eso significan esos puntos suspensivos, pero no se mantiene un periodo. ¿A qué nos referimos cuando decimos periodo? A un valor que se repite infinitamente. Vean acá, 123, 123 y así sucesivamente, 49, 49 y así sucesivamente, 21, 21, 21, 21, 21 y así sucesivamente. A diferencia de estos, acá sí no tendríamos ningún periodo. Acá, vean, el periodo sería 3, el 3 se repite, acá sería 6, acá sería 1 y acá el periodo sería 7. Ahora que ya vimos todos los conjuntos numéricos previos, veamos el más grande hasta el momento, que sería el conjunto de los números reales, que se representa por esta letra R mayúscula. Los números reales se componen de la unión entre los números racionales y los números irracionales. Se caracterizan por ser un conjunto continuo, ya que entre dos números reales consecutivos existe una cantidad infinita de valores reales. Cuando se hace referencia a este conjunto por ser demasiado grande, debe hacerse a través de los intervalos, delimitando ciertos valores, los cuales serán tomados en cuenta. Vean, debido a que prácticamente los números reales son todos, tanto los números naturales, enteros, los racionales y irracionales, es un conjunto demasiado grande. Entonces muchas veces para hacer referencia a una pequeña parte de este conjunto se utilizan los intervalos. Ahora, si vemos la forma gráfica que nos plantea Venn, que sería el diagrama de Venn, el orden cronológico en el que se presentaron los conjuntos numéricos sería el siguiente. Primero inician los números naturales, posteriormente hay otro conjunto más grande que los absorbe, que serían los números enteros, viene un conjunto más grande de los números enteros y absorbe a estos dos, que serían los números racionales. Paralelamente, acá a la par, se forma otro conjunto. Recordemos que no pueden estar a la par porque una cosa son los números racionales y otra cosa son los números irracionales, por así decirlo. Recordemos que acá tenemos números decimales exactos, también tenemos periódicos que se representan como puros y mixtos. En este caso solamente tenemos los no periódicos, que se pueden representar como las raíces cuadradas y las constantes matemáticas. Hasta el momento tendríamos 3, la base E, pi y en este caso el número de oro, que sería como comúnmente se conoce como phi. Bueno, ahora recordemos que esos dos conjuntos no se pueden mezclar, son totalmente diferentes, pero viene un conjunto y los absorbe a ambos, y ese conjunto recibe el nombre de los números reales. Prácticamente los números reales vienen a absorber a todos los números, ya sean racionales o irracionales. Vean, es necesario que apreciemos que los reales y los irracionales no se pueden mezclar. Bueno, los números reales en una representación gráfica tendríamos lo siguiente. Prácticamente en la recta real
tendríamos toda la representación de valores. Por ejemplo, iniciando con los números naturales, que serían en este caso desde 1, 2, 3, 4, todos los números positivos que tenemos acá. A los números enteros se les agrega el 0 y todos los negativos. Y ya cuando tomamos decimales exactos o fracciones, como serían estas de acá, ya estamos trabajando con números racionales. Vean, esos serían números racionales. Y cuando aparece el valor de las constantes pi o números radicales, entonces acá tenemos irracionales. Esa es una representación gráfica de los números reales. Ahora, podemos tomar en cuenta que entre dos números reales consecutivos existe una cantidad infinita de valores reales y lo podemos apreciar en la siguiente gráfica. Acá tenemos los valores a simple vista en una recta real desde menos 6 hasta 6. Y si situamos este punto específicamente, ¿cuál sería el valor que está ocupando ese punto entre 3 y 9? Tentativamente, ustedes pueden tener su criterio, tentativamente yo podría decir que como casi se acerca al 4, podría decir que es 3.9. Veamos, si le damos zoom solo a esta parte, entre 3 y 9, entre 3 y 4, vean, tendríamos lo siguiente, entre 3 y 4 tenemos todos estos decimales. Acá ya aparece 3.1, 3.2 y así sucesivamente. Habíamos dicho tentativamente este valor, pero vean, ese valor lo tenemos acá y el punto está antes. Entonces, si hacemos otra aproximación, podríamos decir de que el punto se encuentra en 3.86, agregando un decimal más. Pero, ¿qué sucede si le damos zoom a esta parte? Vean qué sucede. Entre 3.8 y 3.9 tenemos todos esos decimales. Y si, como nos podemos dar cuenta, acá habíamos puesto 3.86 y 3.86 está acá y el punto está antes. Entonces, si hacemos otra aproximación, podríamos decir que el punto está tentativamente en 3.85 y podríamos decir 7. Podría ser, pero vean, cada vez que nos vamos acercando más, nos vamos dando cuenta que este punto no podríamos determinar su valor exacto, sino que solo nos podríamos aproximar. Entonces, eso es algo importante de los números reales. En una recta real, nosotros jamás vamos a obtener un valor exacto, a no ser que sean los números naturales enteros. Ahí sí, podemos decir de que el menos 2, bueno, o ese punto está ubicado en menos 4. Y menos 4 es un número entero, fácilmente lo podemos ubicar. Pero también menos 4 es un número real. Entonces, a no ser que los números reales que queramos ubicar sean enteros, sí lo podemos hacer exactamente. Pero si queremos ubicar números decimales, entonces ahí sí vamos a tener problemas porque solo lo podemos colocar de manera aproximada. Vean, acá intenté darle un valor a este punto, pero en realidad al acercarnos más, entre 3 y 4, pues nos dimos cuenta que el valor aproximado que yo decía, en realidad estaba antes, pudo también haber estado después, cualquiera de los dos casos puede suceder. Entonces, lo importante de esto, o lo que debemos entender de esta parte es que entre dos números reales tenemos una cantidad infinita de valores, cada vez nos vamos acercando más y más. Y entre dos valores jamás vamos a colocar un valor exacto, un punto exacto, porque tenemos números decimales infinitos entre dos números consecutivos. Bueno, tenemos por acá, vamos a hacer un ejercicio, vamos a ubicar en la recta real esos valores, tenemos por acá la recta real, pero lo vamos a hacer lo más aproximado posible, no va a poder ser exacto, solamente nos vamos a aproximar lo más que podamos. Por ejemplo, el 3 fácilmente es un número entero y también es un número decimal,
un número real, lo vamos a ubicar acá directamente y es sencillo. En el literal B tenemos menos 2, lo ubicamos por acá. En el literal C tenemos un medio o su equivalente en decimal que sería 0.5. Y aquí ya al tratarse de decimales ya tenemos que tomar entre 0.5 estaría entre 0 y 1, por ahí aproximadamente. Puede ser que esté antes o puede ser que esté después. O usted dirá, ¿podemos medir la mitad? Sí, se puede medir la mitad y en la mitad estaría ese valor. Pero en este caso, como es un decimal, tendríamos que hacerlo lo más aproximado posible. Tenemos el siguiente, que sería menos 9 quintos, que equivale en decimal a menos 1.8. Menos 1.8 está entre menos 2 y menos 1, más que todo aproximado al menos 2, que sería por acá. Podríamos decir que menos 1.8 está cerca del menos 2. Ahora, el otro valor tendría que ser menos 2.5. Acá tenemos menos 2 y como es menos 2.5 tendría que estar a la izquierda, aproximadamente por acá. Digamos que vamos buscando la mitad, porque el menos 2.5 sería la mitad entre menos 3 y menos 2. Tenemos otro valor 1.4, 1.4 sería entre 1 y 2. Podríamos decir que por acá tentativamente está la mitad, entonces 1.4 estaría antes de esa mitad, porque sería la mitad, tendría que ser 1.5 y el 1.4 tendría que estar antes. Tenemos el otro que sería la raíz de 5. La raíz de 5 aproximadamente en decimal es 2.236 y más decimales. Para ubicarlo en la recta, yo voy a ocupar el primer decimal nada más. En este caso 2.2. Acá tenemos 2 y como es 2.2 va a estar a la derecha de ese 2. Vean, por acá sería la raíz de 5, que en este caso tendría que ser su equivalente en decimal 2.23 o 2.2. Para hacerlo más práctico se toma el primer decimal. Esto es para ubicarlo en la recta real. Tenemos el siguiente, el valor de phi, que es el número áureo, que sería 1.62 aproximadamente. Voy a tomar solo el primer decimal, voy a decir 1.6. Acá tenemos 1.5, vean la mitad entre 1 y 2. 1.6 estaría un poco a la derecha, por acá. Ahí estaría el 1.6, que sería el número áureo, o también se le conoce como phi. Tenemos el otro, menos 1, ese sería un número entero, acá está. Y tenemos el último, que sería el valor de pi, 3.14. Acá tenemos 3, y como es punto 14, sería a la derecha del 3. Por acá estaría el valor de pi, o el 3.1415 y muchos decimales más. Bueno, entonces eso sería todo lo que tendríamos que recordar acerca de los conjuntos numéricos y posteriormente vamos a utilizarlos en lo que son los intervalos.